registro inmobiliario es interesado en la información de la deuda de un contribuyente para poder cobrársela o realizar un trámite según el estado de esa deuda. Bien, eso es lo que vamos a resolver para el punto 2 de nuestra agenda. Bien, voy a agregar a nuestro proyecto web un nuevo elemento y de la pestaña web vamos a ubicar servicio web entre paréntesis ASMX. Bien, y vamos a hacer clic en agregar. Se agrega a nuestro proyecto esta clase con este método. Y en ese método, ¿qué particularidad tiene? Que si esta PC donde lo estoy programando está con una IP pública o conectada a internet, o si subo este proyecto a la nube de Microsoft, de cualquier forma va a poder ser accesible esto desde internet. Desde cualquier lugar de internet se va a poder llamar a los métodos que estén aquí adentro codificados. ¿Ok? Entonces yo lo que ponga acá va a poder ser utilizado desde cualquier lugar de internet. Obviamente después le tendré que dar la seguridad apropiada, un usuario, una clave, un certificado de cliente, lo que yo quiera. Hay algunos que la seguridad es tan simple como permitir la llamada desde una determinada IP fija. Entonces solamente quien tenga esa IP fija pública va a poder consumir el web service. Bueno, hay muchas formas de darle seguridad a ese web service. ¿Bien? Entonces vamos a agregar un web method. Esta etiqueta es para indicar que este método va a ser público o accesible. Public. Voy a arrancar poniendo void. Obtener deuda. Y va a recibir un padrón. Pongamos un string. Y acá un return sin deuda. Bien. Probemos este web service, así todavía sin ninguna lógica, y después le incorporemos la lógica de devolver la deuda de un determinado padrón, utilizando ¿qué? Y las dos técnicas más conocidas o más utilizadas para acceso a datos desde .NET son los datasets tipados, que es lo que vamos a usar acá, y Entity Framework, que es lo que vamos a usar en MVC. ¿Bien? Entonces, para este proyecto he decidido que el esquema de acceso a base de datos va a ser dataset, que es el que más antiguo está en la plataforma, digamos. De dataset existieron desde siempre, Entity Framework no. Bien, acá lo que está haciendo el Visual Studio es abrir un servidor web que va a correr nuestro servicio web XML. Bien. Acá tenemos el Hello World, que va a devolver hola, y el obtener deuda, que va a pedir un padrón. Y lo único que va a devolver es sin deuda, porque todavía no hace nada. Bien, ya le vamos a programar la lógica. Programemos la lógica. Detenemos, porque no nos deja editar si no detenemos. Vamos a agregar al proyecto un nuevo elemento. En la pestaña datos vamos a buscar conjunto de datos, que es la traducción al castellano de datasets. Bueno, le podríamos poner un nombre, pero para evitar la fatiga voy a dejar dataset 1 de nombre. Podría haberle puesto DS impuestos, por ejemplo. Bien. Voy a arrastrar del explorador de servidores la vista de evaluaciones. Poder arrojar todo, pero lo único que necesito es para trabajar las evaluaciones. Y voy a agregarle a este dataset una consulta adicional. O sea, por ahora, acá tenemos el adaptador del dataset que nos trae toda la tabla. Nosotros no queremos toda la tabla. Vamos a hacer el botón derecho, agregar consulta. Partiendo de un SQL que devuelve filas, a este select
Uy, perdón. Elegí la incorrecta. En realidad quería traerme la vista. BW boletas. Ahí está, en la vista. Vamos de vuelta. Botón derecho. Aquí abajo. Agregar consulta. Usando instrucciones select. Que devuelve filas. Esto me trae toda la vista completa y le voy a agregar un where. Padrón igual a arroba padrón. Bien, esto es un parámetro, lo cual significa que cuando yo llame a esta consulta voy a tener que proporcionar un padrón. Voy a volver atrás. Ya. Voy a hacer clic en siguiente y acá le voy a poner un nombre. Llenar por padrón. Obtener tabla por padrón. Y voy a hacer clic en finalizar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de agregar un dataset. Visual Studio me va a generar. Guardo los cambios. Sí. Visual Studio me va a generar un dataset, un data table y un table adapter. El dataset representa una variable que puede almacenar la base de datos completa o parcial. El data table representa una variable que puede almacenar la tabla completa o parcial. Y el adapter representa un objeto que sabe cómo traer datos del SQL Server y dejarlos en nuestro dataset, o tomar los datos de nuestro dataset y dejarlo en el SQL Server, digamos. O sea, es el encargado de traer los datos al dataset y los cambios que hagamos en el dataset, llevarlos de vuelta al a la base de datos original. ¿Bien? Si quieren profundizar el tema de dataset, en mi canal de YouTube tengo dos clases destinadas, las dos clases íntegras al uso de datasets. Y dataset con webform, dataset con web services. O sea que si quieren profundizar y terminar o incorporar más conceptos, más herramientas, más ejemplos, lo invito después a mi canal para que los vean. ¿Bien? Entonces guardamos los cambios y vamos al web service. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que crear un objeto adaptador, pedirle al adaptador que traiga todas las filas de un determinado padrón, todas las boletas de un determinado padrón y los deje en el dataset. Y ese dataset lo devolvemos en el web service. Así de simple. ¿Bien? Lo hagamos. Voy a declarar una variable de tipo dataset1 de nombre datos. Igual a new dataset1. Esta variable, repito, puede guardar una réplica completa de la base de datos original en memoria, o de algunas tablas, o de algunas filas de algunas tablas. Lo que yo quiera traer y depositar acá, lo puedo traer. Bien. Creamos el adaptador. Entonces, este objeto que acabo de instanciar es el que sabe traer datos de SQL Server y depositarlos en el dataset. Bien, observen. Adaptador punto. Y observen que nos despliega IntelliSense. Nos despliega obtener tabla por padrón. Y creo que el otro le habíamos puesto de nombre llenar por padrón. Bien. Cualquiera de los dos métodos me va a traer de la tabla padrón solamente las filas que tengan el número de padrón que yo le voy a proporcionar. Bien. La diferencia es que uno me va a cargar esos datos en el dataset y el otro me va a devolver un data table con esos datos. Prácticamente lo mismo. Bien. Entonces voy a decir llenar por padrón. ¿Qué voy a llenar por padrón? El dataset 1, que se llama datos, punto, BW boletas.
Y el padrón que le voy a pasar es el que recibo por parámetro. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el adaptador? Utilizando llenar por padrón, o sea, el select que tenía el where, que recibía como parámetro el padrón, va a usar ese select, le voy a pasar el padrón que recibo acá, y me va a cargar este data table de este dataset con esos datos. Bien, yo ahora ¿qué podría hacer? Traer más datos. Me podría traer la tabla de evaluaciones, me podría traer la tabla de padrón del contribuyente, lo que yo quiera. Si este dataset puede volver con 1, 2, 3, 5, la cantidad de tablas que yo quiero. Y esa cantidad de tablas que yo quiera es lo que le voy a terminar entregando a quien me consulta los datos. Rapipago, registro inmobiliario, etc. Bien. Entonces, esta función, en vez de devolverme un string, ahora me va a devolver un dataset. Y acá en vez de devolver sin deuda, voy a poner datos. ¿Bien? Y con eso hemos terminado nuestro web service. Probemos. Entonces nos ubiquemos. Somos Rapipago. En nuestra terminal viene un contribuyente que dice que quiere pagar la deuda del padrón 2. Entonces, Rapipago tiene que llamar a nuestro web service y nuestro web service le tiene que devolver todas las boletas del padrón 2 para pagar. Bien. Vamos a hacer clic acá en obtener deuda. Vamos a poner padrón 2 y vamos a invocar el web service. ¿Bien? Y este es el resultado. El padrón 2 debe la cuota 1, 120 pesos y 31 pesos de interés. O sea, esto ya es algo que tiene que cobrar ese Rapipago. Tiene que cobrar 100 más 31,68. Bien. Continúa el Rapipago analizando y dice, también estás debiendo la cuota 2, la de febrero, 120 pesos y 27,96 de interés. O sea que le devuelven en total 12 boletas. Bien. Si hubiera llamado al web service Rapipago con el padrón 1, no hubiera devuelto 12 boletas, sino que hubiera devuelto 3 boletas, porque el padrón 1 solamente debe octubre, noviembre y diciembre. ¿Bien? Entonces, esta consulta para el padrón 1 hubiera devuelto 3 boletas. Esta consulta para el padrón 2 devuelve las 12, porque las 12 están impagas. Bien, y si nos situamos en el registro inmobiliario llama a esta consulta y dice, este padrón debe impuesto, por lo tanto no voy a hacer el cambio de titularidad. Bien, entonces, con estas 4 breves líneas de código estoy devolviendo una parte de una tabla, pero puedo devolver varias filas de varias tablas. Lo que yo necesite devolver lo pongo en ese dataset y se lo entrego al cliente. Bien, con eso cumplimos la parte 2 de la clase. ¿Cómo vamos hasta acá? Rápido, lento, los perdí. ¿Quieren ver algo en particular? ¿O vamos a hacer el boletero web? No, sí se entiende hasta ahora. Bien, perfecto. Igual pueden rever el video y cualquier duda pueden, pueden hacérmela después, no hay ningún problema. Boletero web. Ustedes saben que en la página de rentas tienen un lugar donde ponen el padrón o la patente, presionan un botón y salen las boletas que deben. Y si alguna de esas boletas le presiona el botón, voy a ver la boleta en formato de impresión para imprimirla e irla a pagar. ¿Bien? Entonces, para eso, la técnica que voy a utilizar es ASP.NET Web Forms. ¿Qué es ASP.NET Web Forms? Es un modelo de trabajo
que se asemeja mucho a programar una aplicación de escritorio Windows Form. A tal punto que yo, si programo escritorio, puedo hacer web form con muy poquito conocimiento. ¿Bien? Voy a agregar a este proyecto web un nuevo elemento. De la sección web voy a encontrar formulario web form. Y el nombre, que dice web form 1, le vamos a poner boletero inmobiliario, por ponerle un nombre. Vamos a hacer clic en agregar. El web form tiene una vista de código HTML, tiene una vista de diseño, y tiene una vista dividida, donde tenemos código HTML o de presentación y código aquí abajo de diseño. Bien. En el explorador, en el cuadro de herramientas voy a agregar un textbox y un botón para programar el clásico Hola Web. Bien, voy a hacer doble clic en el botón y se abre una vista de código diferente de la anterior, porque la vista de código anterior tenía HTML y esta vista tiene código C#. Bien, entonces acá tenemos un modelo web que separa los eventos, como si fuera un controlador, de la vista, que es el que tiene el código HTML. Cuando yo presione el botón, se va a cargar la página, se va a ejecutar el código C# que tengo acá, y el código C# que tengo acá, y se va a renderizar la página al cliente o al navegador cliente. Entonces, el hola mundo de ventanas hecho acá sería así. String nombre igual a textbox1.text, string saludo igual a hola más el nombre, y podemos hacer un response.write de saludo. Bien, entonces probemos este pequeño hola mundo de web forms. Cuando yo presione el botón 1, va a haber un refresco de la página. Del lado del servidor se va a ejecutar todo el código C# y se va a generar el HTML que va a llegar al lado del cliente. O sea que acá el navegador tiene HTML puro. Si yo pongo ver código fuente, vamos a ver HTML puro. Nada raro. Pero si acá escribo José y presiono el botón de enviar, se refresca. Del lado del servidor se rearma el árbol de objetos, el textbox, el button, se ejecutan o disparan los eventos que cambian el estado de la página web. El árbol resultante se renderiza HTML y se entrega al cliente. Por lo tanto, hacer una página web, web forms, para alguien que nunca hizo web, es algo muy accesible. Tiro componentes visuales, los componentes tienen estado, se manejan con eventos igual que Windows Form. Puedo entrar a tocar algo de HTML si sé, si no sé no toco el HTML. Entonces yo rápidamente, tirando un par de componentes, configurándolo, programando un par de eventos, ya tengo un sistema de gestión que me permite hacer alta, modificación, listado, lo que yo necesite. O sea que la primera ventaja de este modelo es que es rápido, que es simple, ¿bien? Y que para una página web interna o para proveedores está buenísimo. ¿Para qué no está tan bueno esto? Si la página web va a ser accedida por un usuario final en un dispositivo móvil, ¿bien? Porque como todo esto es generación de HTML, no va a ser, no nos va a generar un sitio responsive, va a generar un sitio estructurado clásico tradicional, ¿bien? Entonces rápido, fácil, tenemos menos control sobre la presentación,
porque cada componente se dibuja a sí mismo. Sí lo usaría para sistemas de gestión internos, que van a ser accedidos por PCs, navegadores PCs. No lo usaría para una página web corporativa como la página de Coca-Cola, la página de aerolíneas, para comprar pasaje, porque ahí es donde me interesaría mucho que sea responsive y yo tener control sobre la vista generada. ¿Bien? Entonces, eso es donde usamos Webform y donde usamos MVC. En mi opinión. Obviamente ustedes pueden tener la suya. Bien. Con este conocimiento vamos a hacer el boletero. Voy a poner la vista de diseño. Acá voy a poner ingresa el padrón. Este botón de buscar lo vamos a poner un poquito más arriba. Voy a borrar estas 3 líneas de código que no las necesito. Y bueno, vamos a poner acá. Lo primero que nos sale al poner el padrón son las boletas para imprimir. ¿Bien? Voy a agregar del cuadro de herramientas un grid view. ¿Bien? Acá donde dice formato automático, le podríamos dar algo de color si ustedes quieren. Acá donde dice elegir el origen de datos, este es un componente conectable a datos, o sea que yo puedo poner acá, nuevo origen de datos. Los datos vienen de un SQL Server. La cadena de conexión hace referencia a la base de datos que tenemos ya configurada, que es la misma que hemos usado en el web service. Podemos ver la cadena que dice Database 1 MDF. Siguiente. ¿Qué es lo que quiero mostrar en esta grilla? Quiero mostrar las boletas. Bien. ¿Quiero mostrar todas las boletas? No. Solamente las que tengan el padrón que coincida con este cuadro de búsqueda que tenemos acá arriba. Entonces vamos a configurar el where de esta grilla. Y voy a decir, el data source este va a traer los datos y en el where va a tener que el padrón sea igual a un control de la ventana. Voy a elegir el control que va a ser el textbox 1 y voy a hacer clic en agregar. Bien. Entonces acá ya tenemos un parámetro para la consulta del origen de datos. Bien. ¿Cuál es el parámetro? El padrón del select tiene que ser igual a lo que está escrito en el textbox 1. Bien. Hacemos clic en aceptar. Siguiente. Podemos hacer una consulta de prueba. Podemos padrón 1, aceptar. Recuerden que el padrón 1 solamente tiene 3 boletas impagas. Consulta de prueba, padrón 2, aceptar. El padrón 2 debe todo el año. ¿Bien? Hacemos clic en finalizar. ¿Qué acabamos de hacer? Cuando nosotros hemos dicho a este grid view le vamos a configurar el origen de datos, se creó este objeto de acá que es el origen de datos. Este objeto origen de datos, si hacemos clic en código, vamos a ver que tiene configurada la cadena de conexión y el select a la vista, donde el campo padrón coincida con el parámetro padrón. ¿Bien? Y acá podemos ver que dice que el parámetro padrón va a venir del textbox 1. Hago clic en diseño. Entonces, este componente tiene configurada la conexión, configurado el select, configurado el parámetro y linkeado el parámetro al texto. Si yo necesito cambiar algo de esos 4 elementos, voy a hacer botón derecho. Voy a hacer clic en el Smart Tag, configurar origen de datos, y voy a poder cambiar lo que yo quiera. La cadena de conexión,
el select, el where. Lo que yo necesite cambiar del origen de datos lo voy a poder cambiar acá. Bien. Entonces, esta grilla va a usar este origen de datos para cargarse. Y este origen de datos, a su vez, el select lo va a filtrar por el valor de este text field. Bien. Ya tenemos la primera parte de nuestro boletero. Lo probemos. Entonces, página vacía porque no hay nada cargado en el text field. Entramos a la página y decimos quiero las boletas del padrón 1. Apretamos el botón. Y estas son las boletas del padrón 1. Bien. El 15 del 10 vence esta boleta. Si pasamos del 15 del 10 ya va a tener intereses. El 11 vence esta boleta, el 12 vence esta boleta. Bien. Hagámosla. Bien. Hagamos la segunda parte del boletero. ¿Cuál sería la segunda parte? Que al presionar un botón pueda ver los datos solo de esa boleta. Bien, esa es la segunda parte del boletero. Ver los datos solo de esa boleta, que es la que yo necesitaría imprimir. Bien. Voy a hacer clic en la grilla. Editar columnas. Y acá nosotros, desde este editar columnas, le podemos agregar más columnas a la grilla. ¿Bien? Específicamente lo que nosotros le queremos ahora agregar a la grilla es un hipervínculo que diga imprimir. Que al hacer clic vayamos a otra página. ¿Bien? Entonces vamos a buscar de este listado un campo hyperlink y lo vamos a agregar. Bien, entonces ahora nuestra grilla tiene todas estas columnas más el campo hyperlink. ¿Bien? Ese hipervínculo va a tener como texto la palabra imprimir. Y los datos que necesitaríamos pasar a la siguiente página, ¿cuáles son? Necesitaríamos pasar el padrón, el periodo y la cuota. Bien. Entonces, cuando haga clic en este hipervínculo, vamos a pasar a la página siguiente, ¿qué cosa? Padrón, periodo, cuota. Bien. ¿Cómo vamos a indicar el formato de ese hipervínculo? Con el campo de abajo. Cuando hagamos clic en este hipervínculo, queremos abrir la página llamada imprimir.aspx, signo de pregunta, padrón igual, llave 0 llave, ampersand, periodo igual, llave 1 llave, ampersand, cuota, igual, llave 2 llave. Bien. Guardamos los cambios. Entonces, acabamos de agregar el botón del hipervínculo, ponerle como texto la palabra imprimir, como datos, las columnas padrón, periodo y cuota, y en el formato de la URL que tiene que armar, tiene que decir imprimir, signo de pregunta, padrón igual tal cosa, periodo igual a tal cosa, cuota igual a tal cosa. Bien. Voy a refrescar el browser. Y acá vemos el botón de imprimir. Si ustedes pasan el mouse por el botón de imprimir, observen la URL que se arma. Pueden ver abajo en el navegador qué dice. Ese hipervínculo apunta a una página llamada imprimir ASPX y le pasa esos tres parámetros, el padrón, el periodo y la cuota. ¿Ok?
Entonces, si ustedes hacen clic, va a dar error porque esa página todavía no existe, pero la pueden ver acá. Imprimir SPX, padrón 1, periodo 2020, cuota 10. ¿Bien? Agreguemos esta página. En Visual Studio vamos a tener que detener el navegador para poder agregar al proyecto un nuevo elemento, formulario web, de nombre imprimir ASPX. Bien. Entonces, este es el formulario que va a recibir el hipervínculo. Y acá vamos a poner boleta de inmobiliario. Perfecto. El componente conectable a datos que voy a utilizar para mostrar los datos de la boleta en el cuadro de herramientas se llama FormView. Bien. El FormView, así como la grilla me muestra varias filas de una tabla, o en este caso de una vista, el FormView está diseñado para mostrar una única fila de una tabla. ¿Bien? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Mostrar una fila que tiene los datos de una boleta. ¿Bien? El procedimiento va a ser el mismo. Vamos a ir a nuevo origen de datos, base de datos SQL, vamos a elegir la cadena de conexión, vamos a buscar la vista BW boletas con todas las columnas, le vamos a agregar el where. Entonces, para hacer el select de la fila que vamos a mostrar en el FormView, vamos a tomar el periodo, primero el padrón, tiene que ser igual al query string, porque lo recibimos por la URL al parámetro, y el nombre de la propiedad va a ser padrón. Pronto, acá elegimos el query string, y acá vamos a poner padrón. Y además, el periodo tiene que ser igual al query string, periodo, que lo recibimos por la URL, y además la cuota tiene que ser igual al query string cuota. Y hacemos clic en agregar. Aceptamos. Y veamos cómo queda el select. Traer todas las boletas que tengan cierto padrón, cierto periodo y cierta cuota. O sea, eso nos debería devolver una fila que es la que vamos a mostrar en nuestro FormView. Bien, la podemos probar. Consulta de prueba. Supongamos para el padrón 2, periodo 5, el periodo es el año, periodo 2020, cuota número 5, veamos qué nos devuelve. Estos serían los datos para la boleta de junio. Bien, como vencí en junio, estamos en octubre, ya tenemos 17 pesos de interés para pagar. Bien. Finalizamos. Y no hace falta parar, ya así como está, ya vamos a poder... perdón, no estaba ejecutando, ejecutamos. Entonces, este aspecto que tiene el FormView es totalmente editable, para que nosotros le demos la forma que nosotros queramos, poner los elementos en cierta disposición. O sea que es una plantilla totalmente editable fácilmente para que tenga el aspecto que ustedes quieran darle. Entonces acá vamos a apuntar a boletero inmobiliario. Vamos a poner padrón 2, buscar. Ahí tenemos todas las boletas. Hacemos clic en imprimir. Se pasa padrón, periodo y cuota. El data source hace el select con estos tres parámetros y la fila de vuelta lo muestra el objeto FormView. Bien, que nosotros podemos
venir acá, editar la plantilla, y darle el aspecto que nosotros queramos. Por ejemplo, mostrar el padrón arriba, más a la derecha, poner el vencimiento en negrita. Entonces, esta plantilla es completa y absolutamente modificable para que tenga el aspecto que ustedes quieran. Esa es la ventaja del Form View. Entonces, yo ahora cuando haga clic en actualizar, voy a ver que tenemos impuesto inmobiliario, padrón 2, el número de quit, periodo cuota, vencimiento en negrita, y así podemos darle la forma de boleta, hacer el dibujito, agregarle un botón que diga imprimir, que llame al JavaScript para imprimir la página actual. Yo simplemente para terminar este ejemplo, le voy a sumar esta paginita web, que lo que hace es, ustedes abren esta página web, nos permite generar un código de barra pasando por la URL el número del código de barra. ¿Qué tiene el código de barra? El import, la fecha de vencimiento, ese tipo de cosas van en el código de barra. Entonces observen, esta URL, si yo acá escribo 9999, el código de barra que me genera es ABC999. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer con esto? Pueden ir a su formulario con código C#, ponerle un objeto IMG ese source y va a mostrar el código de barra. Yo voy a poner uno fijo, como para que vean a qué me refiero, y quedaría como inquietud para ustedes que ese valor fijo sea dinámico para que ustedes le pongan el código de barra que ustedes quieran para cada una de las boletas, o que ustedes diseñen para sus boletas. ¿Bien? Entonces voy a buscar un objeto, imagen, voy a hacer clic en código, y voy a poner la referencia. Image URL apunta a esta URL. ¿Bien? Si este valor viene de una variable, vamos a estar generando el código de barra apropiado para esa boleta. ¿Bien? Ya con esta ejecución estaríamos cumpliendo la tercera parte de la agenda. Boletero web utilizando ASP.NET Web Form. Bien, que lo que quiero que rescaten es, Webform se programa como, con eventos muy similar a Windows Form, tiene componentes conectables a datos muy similar a Windows Form, con lo cual ustedes van a poder hacer con muy poco trabajo formularios de alta, listados, consultas, lo que ustedes necesiten para la gestión de cualquier empresa que ustedes tengan que intervenir. Entonces probemos el resultado final. Padrón 1 solamente nos debe 3 boletas. Hacemos clic para imprimir la primera boleta. Y bueno, obviamente falta que quede lindo, pero ahí está todo lo necesario para una boleta de inmobiliario. No se ve lindo, el código de barra está fijo, deberíamos hacerlo dinámico. Se lo dejo como inquietud para ustedes, pero está todo. Si ustedes lo comparan con una boleta, van a ver que todos los datos importantes están ahí. Y si no estuvieran, vamos a la vista y le agregamos la columna que nos falte y lo tenemos acá. ¿Bien? Ok. Vamos a la última parte. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. No, profe. No, profe, todo bien. Bien. Nos quedan 30 minutitos para ver esta parte de la gestión con MVC y trabajar con Entity Framework. Observen que hemos hecho acceso a datos con dataset, acceso a datos con componentes conectables a datos, y ahora vamos con acceso a datos utilizando Entity Framework. ¿Bien? Para MVC no nos va a servir este proyecto, porque este proyecto no tiene